Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy nos toca a nosotros, el equipo número 5, hablar sobre el tema de la educación en el Congreso Constituyente de 1916-1917, los antecedentes y debates sobre el carácter laico de la educación, el artículo 3 constitucional y los principios fundamentales. La información está plasmada en forma de una línea del tiempo, para que sea más notorio el cambio y los avances que ha tenido la educación. En 1325 se tenían las escuelas del Pochcali, las cuales eran centros en los que se educaba a los jóvenes a partir de los 15 años, para servir a su comunidad y para la guerra. En 1524 llegan los franciscanos, quienes también influyen gran parte de la educación y la imparten de forma diferente. En 1525 a 1821 está la educación en la Nueva España. En 1537 se funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Otro acontecimiento importante es que en 1822 se crean las escuelas lancasterianas, las cuales tienen un método educativo que se debe su nombre a su creador, Joseph Lancaster. Y este método está basado en la enseñanza mutua. En 1843 se crea el Plan General de Estudios en el cual se especifican las materias comunes. Y ahora pasamos con mi compañera Annie. En 1846 se restablece el federalismo, así como las juntas subalternas lancasterinas, o bien llamadas juntas de estudio. En 1865 se promulga la Ley de Instrucción. Para 1868 es electo Gabino Barreada, que es el director de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1875 la enseñanza primaria no era obligatoria, solo en la mitad de los estados de la nación. En 1888 se promulga la ley del inspector escolar. Y un año después, el Congreso establece que la enseñanza elemental obligatoria radique de entre de los 6 a los 12 años. Con el Congreso de 1891 se obliga a los maestros para participar en clases. En 1896, el decreto de lucha por el analfabetismo. 1910, los maestros fueron muy bien recibidos en los distintos grupos revolucionarios por sus orígenes sociodemográficos de las clases medias y las provincias rurales, además de tener una cercanía hacia los iletrados, salvajes e ignorantes jefes revolucionarios. Esto no pasaba con los otros sectores, como los universitarios o abogados, que eran despreciados. En el magisterio resaltaba su papel revolucionario y de compromiso con las causas del pueblo. En ese mismo año se establece la Sociedad de Médicos e Inspectores de Escuelas. En 1912 se establecen las escuelas de instrucción rudimentaria. En 1915, en nuestra ciudad de Jalapa, se celebró el Congreso Pedagógico de Veracruz, del cual se derivó la Ley de Educación Popular del Estado, la cual fue promulgada el 4 de octubre de ese año. Es posible considerar este acontecimiento como el momento en el cual se instruye y regula de manera formal la educación secundaria. 1917, la participación del magisterio a dicha revolución fue su composición, ya que se trataba de un grupo numeroso de profesionistas con la más extensa distribución geográfica en el país, con heterogeneidad social, profesionalidad y economía, teniendo así una amplia participación política y militar. En 1917 se redacta el artículo 3 constitucional. Para 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP. Sin embargo, la secundaria adquirió carta de ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación en los años posteriores a la Revolución Mexicana.
En 1922 se establecen las escuelas normales rurales. 3 años después, en 1925, la reforma de Escuela Nacional de Maestros se establecen 3 años de educación secundaria. En 1932 a 1934 se crea el proyecto de educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se aprobó en la reforma constitucional del artículo 3. Para 1936 se crea el Instituto Nacional de Pedagogía. 2 años después, en 1938, se establece la Escuela Normal para maestros no titulados. En 1940 se suprime la escuela campesina por la Escuela Superior Urbana. En 1942, la Ley Orgánica de la Educación Pública Reglamentaria. En 1959, el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, el plan de 11 años establecido por Adolfo López Mateos. Comienza en 1964 y concluye en 1970. Agustín Yáñez, quien fuera secretario de Educación Pública, introdujo la telesecundaria motivado por la necesidad de aumentar la capacidad en el servicio educativo de este nivel. En el año de 1968, la telesecundaria comenzó de manera experimental y un año más tarde se integró de manera formal al sistema educativo nacional. Esta modalidad de educación secundaria se ubica en comunidades rurales y la organización escolar depende de un maestro por grado que atiende todas las asignaturas con el apoyo de material televisivo y de guías didácticas. En 1970 se instaura el proyecto de reforma de la educación. En 1976 se lleva a cabo el Plan Nacional de Educación. En 1989 el Programa para la Modernización Educativa. En 1992 el Acuerdo Nacional para la Educación Básica. Y finalmente, en 1993 se estableció la obligatoriedad del nivel secundaria. Como conclusión concreta tenemos que el sistema educativo mexicano es hoy en día un conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. No se trata de un sistema estático, sino más bien de un sistema que se encuentra en constante transformación. Esto lo podemos ver desde los años 1325 hasta la actualidad, en la cual materias han cobrado importancia, algunas otras se han descartado y modalidades religiosas también se han visto modificadas a lo largo de la historia de México.